También Impulse debe cumplir con la ley de parcelamiento tributario, y es que esta ley especifica que pueden hacer los pagos, ¿verdad? Tanto las compras de mercancía, los pagos de mensualidades de las empresas, entre otros. También pueden ser que las empresas, con empresas de mercancía, ¿verdad?, que vayan a comprar la empresa, tanto para compra como para venta, pueden utilizar el pago en cuotas de dicha. Sí, por lo menos aquí se ve mucho que uno va a una tienda y puede hacer la compra de un producto y pagarla en cuotas, ¿sí? Se llama parcelamiento, ¿sí? En parcelas. Entonces está esta ley que debe cumplir Impulse para con sus empleados y clientes. Está la ley Pro Labor del 15 de diciembre de 1976 que habla que los empleados, ¿verdad?, que por lo menos los socios que son administradores deben recibir el pago como un empleado más. Sin embargo, es opcional que la empresa les dé el pago por vacaciones, por utilidades, esto es opcional, pero obligatorio es el salario normal. Está también una ley de programa de integración social, el número 26 del 11 de septiembre de 1975. Esta ley habla que todas las empresas, ¿verdad?, deben contribuir con este programa de integración social como para ayuda y bienestar de toda la sociedad. Esta otra ley de contribución para el financiamiento de seguridad social, que también están obligadas las empresas a dar esta contribución en apoyo o en ayuda de la seguridad social. Está la ley de impuestos sobre servicios de cualquier naturaleza tributaria, así que deben pagar todas las empresas. Está la ley del fondo de garantías de tiempo de servicio, ¿verdad?, la ley que debe el fondo de garantías, como lo conocemos en Venezuela, mayormente como las prestaciones sociales. Las empresas de Brasil están obligadas al pago de este fondo a los trabajadores. Está la ley de gratificaciones, ¿sí?, que es una vez al año que se le da la gratificación por Navidad. Está la ley de impuestos de operaciones financieras, ¿sí?, del 14 de diciembre del 2017, que es donde todas las empresas, ¿verdad?, deben pagar el impuesto por cualquier operación que realicen financieras o de seguros. Está la ley de impuestos sobre las operaciones relativas a la circulación de mercancías y a la prestación de servicios en todo el territorio nacional. Y la ley de los simples nacionales, que es el impuesto simple nacional. Ahora continuamos con el catálogo de cuentas de la empresa Impulse. Como observamos, es bien parecido al catálogo que utilizan en Venezuela. ¿Sí? Tenemos primero el activo, ¿verdad? En el número 1, el 1.1 sería el activo circulante, el 1.1 y así sucesivamente todas las cuentas. Aquí tenemos todas las cuentas del catálogo de cuentas del idioma oficial del país, que es en portugués. Aquí podemos observar todas las cuentas con que cuenta la empresa. ¿Sí? Para mayor comprensión y para poder estudiarlas, se hace necesario traducir todas las cuentas que presenta la empresa Impulse para mayor conocimiento. Tenemos que cuenta con el número 1, el activo, 1.1, el activo circulante, que en Venezuela se conoce mayormente como activo corriente, las cajas y equivalentes en caja, igual en Venezuela, pero se conoce con efectivo y equivalentes de caja. Tenemos los numerarios en caja y las cajas, que son los movimientos efectivos. Particularmente, toda esta parte de caja del circulante es igual en Venezuela, sin embargo hacen una cierta diferencia con los nombres utilizados, pero el fin de la cuenta es igual. Tienen una cuenta en movimientos que tienen 3 cuentas del Banco Santander, las inversiones que están representadas por las cuentas de ahorro en el Banco Santander, un fondo de inversión y 2 cuentas en el Banco Santander. Tienen las cuentas por cobrar, las mensualidades por cobrar, ¿verdad? Esta es una cuenta que no la vemos en Venezuela, mensualidades por cobrar es muy poco, pero aquí en Brasil las empresas pueden optar por llevar la contabilidad en función de 2 cosas. Pueden hacerla sobre el régimen de competencia o el régimen de caja. El régimen de caja es que hacen los registros una vez que reciben, por ejemplo, las mensualidades. Y el régimen de competencia, ¿verdad?, es que se registra lo reciba o no, ¿sí? Como lo conocemos en Venezuela, el devengo. Entonces ellos toman una partida, ¿verdad?, mensualidades por cobrar de lo que se espera cobrar de mensualidades de los alumnos, ¿sí?, de las clases de inglés. Tienen otro que la traducción da a boletas por cobrar,
pero su nombre oficial, ¿verdad? Es aquellos boletas o parcelas, ¿verdad?, que pueden dársela a sus clientes. Entonces ellos la registran, todas esas parcelas que pueden cobrar, las realizan por cobrar. Tenemos las notas fiscales por cobrar, la provisión, ¿verdad?, para deudores dudosos, que en Venezuela la conocemos, pérdida para cuentas incobrables. Tenemos los anticipos a empleados, otros anticipos a los socios, que en este caso es Farley Allinson Núñez de Oliveira y Carolina Abreu de Sousa. Tenemos las cuentas corrientes de empleados y tenemos una que no escuchamos mucho en Venezuela, que es el salario familia. Y el salario familia es que a todos los trabajadores que tengan hijos hasta 14 años deben pagarle su remuneración. Pero este porcentaje o esta alícuota la tienen como un activo la empresa porque el gobierno está en la obligación de retribuirles o cancelarles a la empresa ese salario familia que le pagaron a sus empleados. Este salario familia se les da a las personas que tienen hijos hasta los 14 años y también a los que tienen hijos discapacitados por lo largo de toda la vida. Pero deben cumplir una serie de requisitos como por ejemplo mostrar las partidas de nacimiento cuando nace el hijo y sucesivamente hasta los 6 años el plan de vacunación y de los 7 en adelante algo que demuestre que el hijo está estudiando. También tenemos el salario de maternidad que está obligado todos los trabajadores a pagarle, todos los empleados están obligados a pagarle a los trabajadores en caso de que tengan hijos, ¿sí? A las mujeres como lo conocemos mayormente en Venezuela, pero este salario que le pagan a los trabajadores, después el gobierno es deber de él retribuirles a sus empresas, ¿verdad?, que dieron estos pagos. Por eso lo encontramos en el activo. Y tiene anticipos de salarios, impuestos diversos por compensar, ¿sí?, como el impuesto sobre la retención de renta, de retención en la fuente, el impuesto nacional de seguro social, que lo mencionamos anteriormente con la ley, el anticipo a la contribución social, tenemos la ley 11.941 del 2009, que es aquella ley que le expliqué anteriormente, que habla sobre el parcelamiento. Tenemos en los gastos anticipados intereses sobre el préstamo de capital, intereses sobre financiamientos de inmuebles, los gastos financieros, tenemos los seguros, los vales de transporte y otros. En el activo no circulante tenemos los realizables a largo plazo, los préstamos, ¿sí?, todos los préstamos, tanto los socios como otras empresas, tenemos las inversiones de participación en otras empresas de acciones diversas, otras inversiones, encontramos los inmuebles, ¿sí?, como en Venezuela, los equipos, las depreciaciones de los mismos, los computadores, las depreciaciones, los muebles de utensilios, la depreciación de utensilios, las instalaciones telefónicas las incluyen como otro activo, la depreciación de estas instalaciones, las máquinas y equipos, las herramientas, las depreciaciones de las mismas, los vehículos, las depreciaciones, entre otros. En el número 2, muy parecido a Venezuela, encontramos a los pasivos, que en el circulante o corriente encontramos el préstamo a personas físicas. Aquí personas físicas hace referencia, como lo conocemos nosotros en Venezuela, personas naturales, ¿sí? Tenemos otros préstamos, los proveedores, ¿sí? En caso tal, ellos dejan aquí la opción de poder agregar a más proveedores en caso de que los obtengan. En el impuesto a pagar tenemos la provisión de impuestos sobre la renta, este impuesto, ¿verdad?, que es el impuesto sobre la renta retenido en la fuente sobre los salarios pro labores, como lo expliqué anteriormente, que es el salario de los administradores que son socios. También tenemos el impuesto de renta en el fondo de terceros, en los impuestos que ya vimos, como es el PIF a pagar, el COFIN a pagar, el ISS a pagar, que son todos los relacionados con las ayudas que deben dar el gobierno, de las empresas del gobierno con la contribución social. Tenemos la provisión para la contribución social sin lucro, los impuestos simples a pagar, los salarios y contribuciones al Instituto Nacional de Seguro Social. Los salarios a pagar tenemos los prolabores a pagar, el Instituto Nacional de Seguro Social a pagar sobre los salarios normales y los salarios prolabor, el plan de salud a pagar, los otros impuestos a pagar, las mensualidades sindicales, que a pesar de que todavía lo tienen en el catálogo de cuentas de la empresa Impulse, las mensualidades
sindicales ya no son obligación de la empresa cancelarlas. Esto era una mensualidad que deberían cancelar los trabajadores a los sindicatos. La pensión alimenticia a pagar, ¿verdad?, es que los trabajadores están obligados, ¿verdad?, a los trabajadores que se hayan divorciado y tienen a sus hijos, están obligados a pagarle esa pensión de alimentación. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Que los empleadores están obligados a retenerles del salario de los trabajadores ese monto que haya estipulado a través de los tribunales. Debe quitarles y retenerles esa pensión alimenticia y depositarlas a el beneficiario de dicha alimentación. Encontramos la liquidación, los acreedores diversos, las cuentas a pagar, el alquiler, la energía eléctrica, el agua, el teléfono. En las provisiones encontramos el tercera parte del salario, ¿verdad?, que es como mayormente lo conocemos nosotros, que es que al año los empleadores deben darle a los trabajadores el 1/12 del salario, ¿sí? Es decir, de los 12 meses deben entregarle en el mes de diciembre un salario adicional a cada trabajador. Tenemos las vacaciones y en las cuotas fiscales tenemos el Impuesto Nacional de Seguro Social, ¿verdad?, por cuotas, si lo queremos pagar por cuotas. En el no circulante o el no corriente tenemos exigible a largo plazo, el préstamo bancario y un préstamo bancario Itaú. Nos podemos dar cuenta que ellos no hacen, como en Venezuela, que nosotros el patrimonio sería el número 3, ¿no?, sino que lo ponen dentro del pasivo como el 2.4. Tenemos el capital social, el capital integrado, que es el capital suscrito y pagado, que en caso tal es de los dos socios, de Farley y de Carolina, la corrección monetaria, ¿verdad?, de capital en caso de que vayan a hacer una corrección de capital, pueden realizarlo y tienen la cuenta. Todas las reservas, ¿verdad?, las legales, las de reservas de ganancias, las estatutarias, las de contingencia, la reserva de ganancias a realizar, las reservas de ganancia para expansión, entre otras. Comúnmente, estas reservas las conocemos en Venezuela. Tenemos las ganancias o pérdidas acumuladas, ¿sí?, las ganancias del ejercicio, las pérdidas del ejercicio, los ajustes de ejercicios anteriores, los ajustes de los activos y los pasivos. En el número 3 tenemos los ingresos, ¿verdad?, que son muy parecidos en Venezuela. Pueden ser ingresos por los productos de servicios, ¿sí?, que es la prestación de servicios, la deducción de ingresos de servicio, las mensualidades y las matrículas que reciben por parte de los alumnos, los ingresos operacionales, los ingresos financieros, la variación en la moneda, los intereses sobre aplicaciones financieras, ¿sí?, los descuentos de financiamientos que han obtenido, los ingresos por aplicación prefijada, las multas activas, los intereses sobre los boletos, ¿sí?, como lo hablé anteriormente, de las parcelas. Ellos pueden después cobrar el interés si se ha generado cuando no se paga a tiempo. Las recuperaciones diversas, el reembolso de franquicias, entre otros. También tenemos en otros ingresos indemnizaciones, los vales de transporte, ¿sí?, que le pueden dar a los trabajadores, la restitución del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas. En los gastos o costos tenemos el costo de prestación de servicios, el personal, los gastos administrativos, las utilidades y servicios, ¿sí?, como la energía eléctrica, teléfono e internet, agua, combustible, correo, gastos de registro y fotocopias, materiales de expediente, seguros, viajes y representaciones, servicios prestados por terceros, las regalías, los alquileres, el material de uso común, los gastos legales y judiciales, las multas laborales, los gastos de tarjeta de crédito, provisión por deudores dudosos, gastos de provisión por deudores dudosos, revisión de saldos no utilizados, el personal, el prolabor de la administración, los salarios, exámenes clínicos, gratificaciones, vale de transporte, vacaciones, 13avo de salario que ya se los expliqué, todos los impuestos relacionados en caso del despido, retribuirle todo al trabajador, las depreciaciones, los impuestos y las tasas, la contribución sindical, las tasas diversas, las contribuciones diversas, los gastos financieros, bancarios, los cargos por las operaciones de tarjetas de crédito, ¿sí? Tanto tarjetas de crédito como débito, aquí el gobierno cobra una tasa, entonces eso forma parte de un gasto, los intereses por las operaciones bancarias, las tarifas bancarias, los descuentos, las moras en las multas, los gastos tributarios, que es una de las partidas más importantes para las empresas brasileras, las contribuciones sociales, todos los impuestos que deben pagar, ¿sí? Y como 5 el cálculo de resultados y todos los demás.